Ahí estaba yo, sentado en un restaurante de lujo, observando cómo mi esposa se transformaba en alguien que apenas reconocía. Había planeado toda la velada con sus amigas y dejó muy claro, desde el momento en que entramos, que yo estaba allí por una sola razón, para pagar la cuenta. No como su marido, ni como alguien digno de participar en la conversación, sino como una tarjeta de crédito con patas. La noche empezó de forma aparentemente inocente. Sus 3 amigas ya estaban sentadas cuando llegamos, y las sonrisas falsas que me dedicaron me dijeron todo lo que necesitaba saber. Aquellas mujeres nunca me habían soportado, y aquella noche ni siquiera intentaban disimularlo. Mi esposa se deslizó en el asiento junto a ellas, dejándome frente a todas, como si yo fuera el intruso en mi propia cena. En cuestión de minutos empezaron las bromas. Al principio eran comentarios ligeros, del tipo que podría pasar por charla amistosa si uno hacía un esfuerzo por creerlo. Pero ya he vivido lo suficiente para reconocer la agresividad pasiva, disfrazada de humor. El primer golpe vino de la rubia, la líder de aquel pequeño grupo. Vaya, míralo, sí que se ha dignado a venir esta noche. Normalmente hay que arrastrar a los hombres para que vayan a una noche de chicas, ¿verdad? Se rió como si hubiera contado el chiste del siglo. Le devolví la sonrisa, con un tono amable pero dejando entrever el filo en mi voz. Bueno, alguien tiene que asegurarse de que ustedes no se desmadren y empiecen una guerra de comida. El personal de este sitio parece demasiado elegante para lidiar con ese tipo de caos. La mesa se quedó en silencio un par de segundos antes de que mi esposa soltara una risa forzada. Pude ver el fastidio cruzar el rostro de su amiga. No esperaba que le respondiera, mucho menos con algo que le devolviera la broma. Pero en lugar de retroceder, redoblaron la apuesta. La pelirroja intervino enseguida, comentando lo afortunada que era mi esposa por tener a alguien tan complaciente con su vida social. La forma en que dijo complaciente lo hizo sonar como un defecto. Mi esposa solo se rió, asintiendo como si acabara de escuchar la observación más profunda del mundo. Complaciente es una forma de decirlo, respondí, cortando mi filete con más fuerza de la necesaria, aunque prefiero selectivo respecto a qué batallas vale la pena pelear. Algunas cosas merecen defenderse, otras. Hice un gesto con el tenedor hacia la mesa. Todavía no llegan a ese punto. La temperatura bajó varios grados. Mi esposa me lanzó una mirada de advertencia, pero lo único que vi fue a alguien más preocupado por la opinión de sus amigas que por la forma en que estaban tratando a su marido. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre mi lugar en ese matrimonio. Los comentarios se volvieron más personales después de eso. Observaciones sobre lo agradecido que debía estar por haber conseguido a alguien como mi esposa, sobre cómo ella era claramente el premio en nuestra relación o cómo seguramente debía esforzarme más para mantener su interés. Cada frase venía acompañada de esa sonrisa dulce y envenenada que las mujeres perfeccionan cuando quieren herir sin parecer abiertamente hostiles. Y mientras tanto, mi esposa se reía. No era una risa incómoda, no la que dice, por favor, para. ¿Me estás avergonzando? No, era auténtica diversión, como si verme desmoronarme poco a poco fuera el entretenimiento que había pedido de postre. Yo mantuve mis respuestas afiladas, pero controladas. Cuando cuestionaron mis ambiciones profesionales, les recordé que el éxito no siempre consiste en presumir, sino en tener sustancia detrás del brillo. Cuando se burlaron de mi ropa, mencioné lo curioso que era que notaran cada detalle de mi aspecto, mientras que sus propios maridos probablemente no sabrían decir qué llevaban puesto el día anterior. Lo peor fue ver cómo se iluminaba la cara de mi esposa cada vez que una de ellas lanzaba un golpe certero. Lo disfrutaba. La mujer con la que me casé, la que antes me defendía incluso si alguien me miraba mal, ahora participaba activamente en mi humillación. Para cuando pedimos el postre, ya no se molestaban en disimular. Comentarios directos sobre mi masculinidad, sobre mi capacidad para aguantar a una mujer fuerte como mi esposa, sobre si realmente era suficiente para alguien con sus necesidades sociales. Eran ataques que cruzaban todos los límites del respeto, ya no digamos los de un matrimonio. Y mi esposa, ella irradiaba satisfacción, disfrutando cada segundo de ser el centro de aquel espectáculo retorcido.
Había encontrado a su público, y al parecer yo solo era el acto de apertura que tenían que soportar antes de que empezara el verdadero show. El postre fue cuando mostraron su verdadera cara. La morena, que hasta entonces había estado relativamente callada, decidió que era su turno de atacar. Se inclinó hacia adelante con una sonrisa depredadora y dijo: «¿Sabes? Siempre me he preguntado cómo debe de ser estar casada con alguien tan manejable. Debe de ser agradable tener un marido que simplemente acepte todo lo que tú quieras hacer. Manejable, como si yo fuera una mascota bien entrenada». Dejé la taza de café sobre la mesa y la miré directamente. Manejable es una elección curiosa de palabra. Prefiero pensar que sé escoger mis batallas, aunque empiezo a preguntarme si últimamente he sido demasiado selectivo. La sonrisa que le devolví podría haber cortado el cristal. Dime, ¿qué tal te está funcionando eso en tu propio matrimonio? Porque, según tengo entendido, tu marido también ha estado bastante manejable últimamente, sobre todo en esas noches largas en la oficina. Su rostro se volvió pálido. Al parecer, sus amigas no le habían contado los rumores que circulaban sobre la nueva secretaria de su marido. Mi esposa me dio una patada por debajo de la mesa, pero yo ya había terminado de ser amable. La rubia intervino de nuevo, claramente intentando rescatar a su amiga del agujero en el que acababa de caer. «Uy, alguien se está poniendo a la defensiva. ¡Qué tierno!», dijo la rubia, cuando los hombres intentan hacerse los duros después de que los ponen en su sitio. «¿Ponerme en mi sitio por qué exactamente?», pregunté, recostándome en la silla con esa calma que pone nerviosa a la gente. «¿Por pagar la cena? ¿Por venir cuando mi esposa me pidió que lo hiciera? ¿O por no quedarme callado y dejar que ustedes tres practiquen su sesión de terapia amateur a mi costa?» La pelirroja soltó una risa, aunque sonó forzada. «¿Ves? Esto es justo de lo que hablamos. Tan sensible. Tu esposa se merece a alguien que sepa soportar una pequeña broma sin ponerse así». «¿Broma?», repetí la palabra como si quisiera probar su sabor. «¿Así lo llaman? Porque, donde yo vengo, una broma es algo afectuoso. Lo que ustedes han estado haciendo se siente más como un ataque coordinado, planeado con semanas de anticipación». La mesa quedó en completo silencio. Había dado en el blanco, y todos lo sabíamos. Aquello no era una charla de chicas que se les había ido de las manos. Era algo deliberado, orquestado, y mi esposa había estado involucrada desde el principio. La miré, de verdad la miré, y vi a alguien que ya no reconocía. La mujer que estaba sentada junto a mí vibraba de emoción con el drama que había ayudado a crear. Tenía los ojos brillantes, las mejillas sonrojadas, como si sintiera una especie de euforia viendo cómo me defendía de sus amigas. «Estás siendo ridículo», dijo por fin, aunque su voz carecía de convicción. «Solo se están divirtiendo. Si no puedes soportar un poco de charla entre chicas, tal vez deberías haberte quedado en casa». «¿Charla entre chicas?», repetí con frialdad. «¿Así llamas a intentar destrozar la confianza de tu marido en público?». Sentí algo helado asentarse en mi pecho, una claridad que no había sentido en meses. La rubia percibió el momento y fue directo al golpe final, o eso creyó. «Exacto. Por eso las mujeres necesitamos nuestras noches de chicas, para poder ser nosotras mismas sin preocuparnos de herir los frágiles egos masculinos, con un poco de honestidad». «Honestidad», asentí despacio. «Aprecio la honestidad, así que déjame devolverte el favor». Miré directamente a la rubia. «Tus 3 últimas relaciones terminaron porque tienes una necesidad compulsiva de destruir a los hombres para sentirte superior. No es confianza, es inseguridad disfrazada de empoderamiento». Luego giré hacia la pelirroja. «Y tú llevas 2 años viviendo del dinero del divorcio, mientras le dices a todo el mundo que te estás encontrando a ti misma. Lo que en realidad significa que no puedes mantenerte sin que alguien más pague tus cuentas». Por último, miré a la morena. «Has estado tan ocupada juzgando los matrimonios de los demás que no te has dado cuenta de que tu propio marido se está desconectando emocionalmente. Pero claro, el problema soy yo». El silencio que siguió fue ensordecedor. 3 mujeres que habían pasado toda la noche lanzando golpes no podían soportar que alguien les devolviera uno, pero en lugar de retroceder o mostrar un mínimo de autocrítica, redoblaron su ataque. «¿Ves?», dijo la rubia, con la voz temblorosa de rabia. «Esto es justo el tipo de masculinidad tóxica del que hablábamos.
No puede soportar la crítica, así que tiene que atacar personalmente a las mujeres. Mi esposa asintió como si eso tuviera todo el sentido del mundo. Estás siendo muy injusto ahora. Son mis amigas, y me estás avergonzando. ¿Avergonzándola? Yo la estaba avergonzando por defenderme del ataque coordinado de sus amigas. La ironía era tan gruesa que se podía cortar con un cuchillo. La pelirroja volvió a intervenir, envalentonada por el apoyo de mi esposa. Por eso las mujeres exitosas tienen tantos problemas en sus relaciones. Los hombres no pueden soportar estar con alguien que tiene sus propias opiniones y su propia vida. ¿Mujeres exitosas? Repetí, mirando alrededor de la mesa. ¿Así lo llaman? Porque desde donde estoy sentado, veo a 3 personas que han hecho de destrozar a los demás su pasatiempo, y a una que está tan desesperada por su aprobación que está dispuesta a Mielten a tirar su matrimonio por la borda para conseguirla. El rostro de mi esposa se enrojeció. Eso no es justo, y lo sabes. ¿Justo? Solté una risa seca, sin una pizca de humor. ¿Quieres hablar de justicia? Justo habría sido avisarme de que esta noche iba a ser una intervención sobre todo lo que está mal con tu marido. Justo habría sido tener esta conversación en privado, no convertirla en un espectáculo frente a tus amigas. Justo habría sido defender a tu esposo, en lugar de unirte al linchamiento. Todo el restaurante empezaba a mirarnos, pero ya no me importaba la apariencia. Mi esposa había dejado claro que las opiniones de sus amigas pesaban más que la dignidad de su marido, y yo ya no estaba dispuesto a fingir que eso era aceptable. Ella miró a su alrededor, dándose cuenta de que ahora éramos el entretenimiento de la noche. Tenía las mejillas encendidas, pero no por vergüenza de cómo me habían tratado, sino por la humillación de que yo hubiera respondido, de que arruinara su velada perfectamente planeada de humillación pública. «Tienes que calmarte», susurró con urgencia, estirando la mano para intentar tocarme. «La gente nos está mirando». Retiré mi mano antes de que pudiera alcanzarla. «La gente está mirando porque tus amigas llevan 1 hora tratando a tu marido como un saco de boxeo, y tú has estado animándolas». La rubia intentó convertirse en mediadora, probablemente dándose cuenta de que la situación se había salido de control, incluso para su sentido retorcido del entretenimiento. «Mira, quizás todas nos dejamos llevar un poco. ¿Por qué no pedimos otra ronda y empezamos de nuevo?» «¿Empezar de nuevo?» La miré como si acabara de sugerir que fingiera que la última hora nunca ocurrió. ¿De verdad crees que puedes pasar toda una noche atacando el carácter de alguien y luego simplemente reiniciar el juego cuando se pone incómodo? Mi esposa se inclinó hacia adelante, bajando la voz a un susurro urgente. «Por favor, ¿podemos dejarlo ya? Estás montando una escena». «¿Yo estoy montando una escena?», repetí despacio, dejando que calara. «No ellas, por convertir nuestra cena en una sesión de burla. No tú, por participar en ello». La pelirroja, incapaz de leer el ambiente, decidió echar más leña al fuego. «Esto es exactamente de lo que hablábamos. Algunos hombres simplemente no pueden soportar que las mujeres fuertes tengan opiniones». Eso fue la gota que colmó el vaso. Me puse de pie, y el movimiento repentino hizo que todos en las mesas cercanas se giraran a mirar. Ya no me importaba. El rostro de mi esposa se puso pálido al darse cuenta de que las cosas no estaban saliendo según su guión. «¿Mujeres fuertes?», dije, con la voz lo bastante alta como para que se oyera en todo el restaurante. «¿Eso es lo que crees que es esto? Porque, desde donde yo estoy, lo que veo son 3 matonas que se divierten destrozando a los demás y una esposa que cree que está bien usar a su marido como entretenimiento para sus amigas». Mi esposa se levantó de golpe, el pánico reflejado en su cara. «Siéntate, por favor. Solo siéntate y hablaremos de esto más tarde». «¿Hablar de qué más tarde?», pregunté, genuinamente curioso por saber qué pensaba que quedaba por discutir. «¿De cómo me invitaste aquí específicamente para pagar la cena de tus amigas mientras pasaban la noche explicando todo lo que está mal conmigo? ¿De cómo te reíste mientras cuestionaban mi hombría, mi carrera, mi valor como persona?» Eso la no como su marido, ni como alguien digno de respeto básico, sino como una cartera con piernas que debía callarse o marcharse. Sentí como algo hacía clic dentro de mí, una claridad tan aguda que casi dolía. Aquello no se trataba de esa noche. Era el reflejo de lo que todo nuestro matrimonio se había convertido.
Yo era el cajero automático, el proveedor fiable, el hombre que aparecía cuando lo necesitaban y desaparecía cuando resultaba incómodo. Metí la mano en mi chaqueta, saqué la cartera y, en lugar de abrirla, la dejé sobre la mesa mientras la miraba directamente. ¿Sabes qué? Tienes toda la razón. Su rostro se iluminó, creyendo que había ganado. Bien, entonces podemos... La interrumpí. Puedes pagar con ese anillo que llevas en el dedo. Por mi parte, esto se acabó. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía oír el hielo derritiéndose en los vasos a 3 mesas de distancia. La boca de mi esposa se abrió sin poder articular palabra. Sus amigas me miraban como si acabara de decir que venía de Marte, y yo me sentía más liviano que en años. ¿Qué? Susurró. ¿Lo has oído bien? Guardé la cartera de nuevo en mi chaqueta. ¿Quieres a alguien que tolere que lo humillen solo por el privilegio de pagar tus facturas? Busca a otro. Yo he terminado. Me giré para irme, pero su voz me detuvo. No puedes hablar en serio. Estás haciendo una rabieta por unas bromas sin importancia. Me volví, y la expresión en mi cara la hizo dar un paso atrás. ¿Bromas sin importancia? Acabas de decirme que pague la cuenta y me largue si no puedo soportar que tus amigas me traten como basura, delante de todo un restaurante, después de 1 hora de oírlas destrozarme mientras tú las animabas. No lo decía así, murmuró, pero los dos sabíamos que mentía. Lo decías exactamente así. Miré la mesa una última vez. Noté el aire fresco de la noche, golpeó mi rostro como una llamada de atención. Por primera vez en meses, tal vez en años, mi mente estaba completamente despejada, sin dudas, sin culpas, sin pensar si había exagerado. Solo una certeza cristalina. Había tomado la decisión correcta. El trayecto de regreso empezó tranquilo. Bajé las ventanillas, puse música y hasta me descubrí sonriendo. Luego se volvió constante, una corriente de notificaciones que se oían incluso por encima de la música. A mitad de camino, el zumbido era tan continuo que parecía un avispero furioso, atrapado en el portavasos. Paré en una gasolinera y revisé el teléfono. 71 mensajes. 71. Todos de mi esposa, y contaban la historia de alguien que empezaba a darse cuenta de que su farol había sido descubierto. Los primeros eran de ira. Esto es ridículo. Te estás avergonzando. Vuelve aquí ahora mismo. Típicas jugadas de poder de quien espera que cedas bajo presión. Luego vino la fase de negociación. Está bien, quizás se pasaron. Podemos hablarlo como adultos. Solo vuelve y lo arreglamos. Pero a medida que seguían llegando, pude ver su confianza desmoronarse en tiempo real. Por favor, no hagas esto. Se convirtió en lo siento, ¿vale? Que luego pasó a dicen que vas en serio. Y finalmente, oh Dios mío, de verdad me has dejado aquí. Las llamadas perdidas empezaron alrededor del mensaje 30. Primero 1 o 2, luego intentos constantes de comunicarse conmigo. Dejé que todas las llamadas fueran al buzón de voz. Lo que tuviera que decir ahora, ya había tenido 1000 oportunidades de decirlo antes, cuando aún importaba. El mensaje número 45 fue donde la cosa se puso realmente interesante. El camarero trajo la cuenta. Esto ya no tiene gracia. Así que, por fin, había comprendido que su cajero humano realmente se había marchado del edificio. La realidad de estar sentada frente a una cuenta de $300 sin forma de pagarla había atravesado sus delirios con bastante rapidez. Mensaje 52. Tuve que llamar a mi hermana para que trajera su tarjeta de crédito. ¿Tienes idea de lo humillante que es esto? La ironía era tan densa que me eché a reír en voz alta. ¿Humillante? Ahora le preocupaba la humillación. Después de pasar toda una noche orquestando mi humillación pública para entretener a sus amigas. Para el mensaje 60, la rabia había vuelto, pero esta vez con un toque de desesperación. No puedes simplemente abandonarme así. ¿Y qué se supone que debo decirle a la gente? Así no funcionan los matrimonios. Al parecer, los matrimonios sí funcionaban cuando una persona pagaba todo y soportaba cualquier nivel de falta de respeto, pero dejaban de funcionar cuando esa misma persona decidía que ya había tenido suficiente. Volví al coche y seguí conduciendo hacia casa, dejando que los mensajes se acumularan. Entonces sonó el teléfono con un número desconocido. Estuve a punto de ignorarlo, pero la curiosidad me ganó. ¿Hola?
Ah, así que sí contestas el teléfono. Era la amiga rubia, y sonaba furiosa. ¿Qué demonios te pasa? ¿Perdón? Tu esposa está aquí llorando a mares, y tú desapareces como un cobarde. Muy maduro de tu parte, huir de una conversación. Me orillé, porque aquella llamada requería toda mi atención. ¿Huir de una conversación? ¿Así llamas a lo que pasó allá atrás? Mira, quizá nos pasamos un poco con las bromas, pero no es motivo para hacer un berrinche y abandonar a tu esposa. ¿Bromas? Repetí lentamente. Pasaron una hora atacando sistemáticamente mi carácter, mi hombría y mi valor como persona, con la total participación y el aliento de mi esposa. Luego ella me dijo que pagara la cuenta y me fuera si no podía soportarlo. Pero el que está haciendo un berrinche soy yo. Ella no lo decía así, y tú lo sabes. No, no lo sé. Lo que sí sé es que lo dijo exactamente así. Y ahora que hay consecuencias, de pronto todas quieren fingir que fue solo diversión inofensiva. La voz de la rubia se volvió más cortante. Estás siendo ridículo. Es tu esposa. No te alejas de tu esposa por unas bromas. Tienes razón, dije, y pude escuchar cómo se relajaba, creyendo que había logrado hacerme entrar en razón. No me alejo por unas bromas. Me alejo cuando mi esposa deja claro que no soy más que una cartera con piernas, cuyo único propósito es pagar su entretenimiento, mientras ella y sus amigas me usan como blanco de práctica. Eso no, esto es lo que va a pasar, la interrumpí. Vas a colgar este teléfono y no vas a volver a contactarme. Mi esposa tomó su decisión esta noche, cuando eligió tu aprobación por encima de la dignidad de su marido. Ahora le toca vivir con esa elección. No puedes hablar en serio. Ella está destrozada. Entonces quizá tú y tus amigas puedan consolarla. Conseguisteis lo que queríais, ¿no? Demostrar que valora más vuestra opinión que su matrimonio. Enhorabuena. Colgué y bloqueé el número inmediatamente. Luego bloqueé también el de mi esposa. Si quería comunicarse, que lo hiciera a través de abogados, pero, al parecer, bloquearla solo la volvió más creativa. 5 minutos después, el teléfono volvió a sonar con otro número. Respondí, esperando otra amiga. Por favor, no cuelgues. Era ella, mi esposa, llamando desde el teléfono de otra persona. Sé que estás enfadado, pero tenemos que hablar de esto. Tuvimos 20 años para hablar de esto. Esta noche dejaste claro que ya no queda nada de qué hablar. No es cierto. Te quiero. Esto es solo un malentendido. ¿Un malentendido? Dije mientras entraba a la entrada de nuestra casa y me quedaba mirando el lugar que habíamos compartido durante 2 décadas. Me dijiste que pagara la cuenta y me fuera, delante de un restaurante lleno de gente, después de quedarte sentada en silencio mientras tus amigas pasaban una hora explicando todo lo que está mal conmigo. ¿Qué parte de eso malentendí? La línea se quedó en silencio por un largo momento. Estaba frustrada, dijo al fin. Fuiste tan confrontativo con mis amigas. ¿Confrontativo? ¿Por defenderme de sus ataques? No eran ataques, solo estaban siendo ellas mismas. Y ahí estaba, la verdad desnuda. Ser ellas mismas significaba atacarme, y ser yo mismo significaba soportarlo en silencio. Ese era el papel que ella esperaba que interpretara, y cuando me negué, me convertí en el problema. Tienes razón, dije. Ellas estaban siendo ellas mismas, y yo también lo fui cuando me marché. La diferencia es que yo no le estoy pidiendo a nadie que cambie para hacerme sentir cómodo. Colgué y apagué el teléfono. Mañana haría las llamadas que tuviera que hacer. Esa noche solo quería disfrutar del silencio. Apenas pasaron 10 minutos desde que entré en casa cuando el teléfono volvió a sonar. Otro número desconocido. Lo encendí para revisar unos correos de trabajo, pensando que quizá tendría unas horas de paz, pero aparentemente mi esposa ya estaba usando los teléfonos de sus otras amigas. Estuve tentado de ignorarlo, hasta que reconocí el número. Era el de la pelirroja, la misma que había hecho el comentario sobre las mujeres exitosas. Algo me dijo que esa conversación iba a ser interesante. ¿Qué? Contesté, sin el más mínimo intento de cortesía. Vaya, qué elegante, respondió ella. Con razón está empezando a replantearse este matrimonio, dijo la pelirroja. ¿Replantearse? Casi me reí. Ella me había dicho que pagara la cuenta y me fuera. Eso no eran dudas, era una decisión. Mira, tipo duro, continuó.
Tu pequeño berrinche ya duró demasiado. Ella está aquí llorando a mares, y francamente es patético. Solo vuelve, paga la maldita cuenta, y llévate a tu esposa a casa como un hombre. La desfachatez de aquella mujer era asombrosa. Después de pasar la noche entera participando en mi humillación, ahora me daba lecciones sobre lo que significaba ser un hombre. ¿Como un hombre? Repetí. Dime, ¿qué significa eso para ti exactamente? ¿Significa quedarme callado mientras las amigas de mi esposa me explican todo lo que está mal conmigo? ¿Significa pagar por el privilegio de que me falten al respeto? ¿O significa saber cuándo es suficiente y marcharme con la dignidad intacta? ¿Significa no abandonar a tu esposa por una simple charla entre chicas sin importancia? Ahí estaba otra vez esa frase, charla entre chicas sin importancia, como si existiera una especie de inmunidad mágica que volvía aceptable el abuso verbal siempre que viniera de mujeres que lo llamaban conectar. ¿Sabes qué me parece fascinante?, dije, acomodándome en mi sillón favorito. Pasaste toda la noche intentando destrozarme, cuestionando mi hombría, mi valor, todo lo que soy. Pero ahora que reacciono exactamente como el hombre fuerte y decidido que decías que no era, de pronto, el problema soy yo. Eso no fue lo que pasó, ¿no? Entonces explícame qué fue lo que pasó, porque desde donde yo estaba sentado, parecía que 3 mujeres decidieron usar al marido de su amiga como entretenimiento, con su plena participación y aprobación. Solo nos estábamos divirtiendo. Si no puedes soportar un poco de broma, basta. Mi voz cortó su excusa como una cuchilla. Deja de llamarlo broma. ¿Sabes lo que es una broma? Una broma es afectuosa. Es cuando la gente que te quiere te molesta con algo inofensivo. Lo que ustedes hicieron fue sistemático, coordinado y con la intención de humillar. Estás siendo demasiado sensible con esto. Ah, ¿sí? Déjame preguntarte algo. ¿Cómo te y cuándo? Así que mi trabajo es ser lo bastante fuerte para tolerar cualquier nivel de falta de respeto. Pero no es tu trabajo ser lo bastante decente como para no hacerlo en primer lugar. Mira, quizá fuimos demasiado lejos, pero eso no es razón para destrozar tu matrimonio. Yo no destrocé mi matrimonio, respondí. Lo hizo tu amiga, cuando dejó claro que no soy más que un método de pago que debe callarse o irse. Yo elegí irme. Solo estaba frustrada. Fuiste muy confrontativo con sus amigas. Sus amigas, repetí despacio, fueron las confrontativas conmigo. Yo solo respondí. Hay una diferencia entre empezar una pelea y terminarla. Estás tergiversando todo. No, lo estoy viendo con claridad por primera vez en años. ¿Quieres saber qué fue lo que realmente pasó esta noche? Que me di cuenta de que mi esposa valora más tu aprobación que la dignidad de su marido. Prefiere arrojarme debajo del autobús antes que arriesgarse a decepcionarlas. Eso no es verdad, ¿no? Cuando tuvo que elegir entre defender a su marido o mantenerlas contentas, ¿qué eligió? El silencio. Esto es lo que va a pasar, dije, bajando la voz a ese tono frío y sereno que hace que la gente escuche. Vas a dejar de llamarme, vas a dejar de meterte en mi matrimonio, y vas a pensar seriamente qué clase de amiga eres en realidad. No puedes simplemente alejarte de 20 años de matrimonio por una mala noche. Mírame, y aquí viene la mejor parte. No fue una mala noche. Fueron 20 años entrenándome para aceptar cada vez menos respeto. Hasta que esta noche, por fin, ella dijo en voz alta lo que siempre había estado implícito, que solo soy el tipo que paga las cuentas. No lo decía así, lo decía exactamente así. ¿Y sabes qué? Estoy agradecido de que por fin haya sido honesta. Nos ahorra tiempo a los dos. La voz de la pelirroja se volvió más débil, menos segura. ¿Qué se supone que debo decirle? Dile que las acciones tienen consecuencias. Dile que el respeto no es opcional en un matrimonio. Dile que eligió a su público esta noche y ahora le toca vivir con esa elección. Está destrozada. ¿De verdad no pensó que te irías? Claro que no. He pasado 20 años enseñándole que podía tratarme como quisiera y que yo seguiría ahí. Pues bien, se acabaron las clases. Colgué y bloqueé también ese número. Luego me recliné en el sillón y miré alrededor de la casa que habíamos construido juntos. Mañana todo cambiaría, pero esa noche, por primera vez en años, me sentía como yo mismo otra vez. El hombre que conocía su valor y no aceptaba menos.
el hombre que había olvidado ser. No perdí el tiempo sintiendo lástima ni dudando de mi decisión. A las 11 de la noche ya estaba haciendo las llamadas necesarias para proteger mi futuro. La línea de emergencia de mi abogado me llevó directamente a su buzón y le dejé un mensaje claro. Esto no podía esperar hasta el lunes. Está hecho, dije. 20 años terminan hoy. Necesito una consulta de emergencia mañana a primera hora. Te explicaré todo entonces, pero prepárate para un divorcio contencioso, con bienes importantes de por medio. Después llamé a mi contable. Mismo procedimiento, misma urgencia. Cuando has construido una vida con alguien durante 2 décadas, no simplemente te marchas, te retiras con estrategia, protegiendo todo por lo que has trabajado. Mientras esperaba las llamadas de vuelta, empecé a documentarlo todo. No solo lo de esa noche, sino los patrones que había estado demasiado cómodo para notar antes. La erosión gradual del respeto, la frecuencia cada vez mayor de situaciones en las que se esperaba que yo aportara mientras me trataban como una molestia. El teléfono no paraba de vibrar con mensajes de números desconocidos. Estaba claro que ella estaba recorriendo toda su lista de contactos, intentando encontrar algún número que yo no hubiera bloqueado aún. Cada intento solo reforzaba que seguía sin entender lo que había ocurrido. Esto no se trataba de un enfado que se disiparía con el tiempo. Era una incompatibilidad fundamental que finalmente había quedado expuesta. Cerca de la medianoche, me llamó mi abogado. Había recibido mi mensaje y quería entender la urgencia. 20 años de matrimonio no terminan de la noche a la mañana sin motivo, dijo. ¿Qué pasó? Le conté la versión abreviada. Humillación pública, falta de respeto sistemática, el ultimátum final sobre pagar la cuenta y marcharme. Escuchó sin interrumpir, tomando notas. ¿Y todo eso ocurrió delante de testigos? ¿Otros comensales? ¿El personal del restaurante? Sí, todo el local escuchó el intercambio final. Ella me dijo que pagara la cuenta y me fuera, si no podía soportar las bromas de sus amigas. Yo le respondí que podía pagar con su anillo de bodas, porque lo nuestro había terminado. Perfecto, dijo él. Testigos públicos de sus palabras. Eso será valioso. No borres ninguno de los mensajes que te está enviando. Reflejan su estado mental y pueden revelar mucho sobre sus verdaderas intenciones. Acordamos una reunión temprano en la mañana. Él prepararía los documentos preliminares y hablaríamos de la estrategia. El objetivo no era vengarse, era ser inteligente. Después, sea lo que sea, ¿no crees que estás exagerando? Me quedé mirando el mensaje un buen rato. Su hermana siempre había sido razonable, alguien que se mantenía al margen de nuestras discusiones y trataba a ambos con justicia. Si ella se estaba involucrando, mi esposa debía de estar pintando un cuadro de inocencia herida bastante convincente. Escribí de vuelta. Pídele que te repita exactamente lo que me dijo en el restaurante, palabra por palabra. Luego pregúntate si aceptarías que tu marido te dijera eso en público. La respuesta llegó rápido. Dijo que fuiste difícil con sus amigas y que se frustró. Eso no fue lo que dijo. Lo que dijo fue, si no puedes soportar las bromas de mis amigas, paga la cuenta y vete. Delante de un restaurante lleno de gente. Después de pasar una hora callada mientras ellas atacaban mi carácter. Silencio largo. Luego, ¿dijo eso palabra por palabra? Sí. Después de 20 años de matrimonio, me redujo a una cartera que debía callarse o marcharse. Otra pausa. No tenía idea. Ella lo hizo sonar como si hubieras explotado por nada. Exploté. Sí, pero no por nada. Por todo. Por años de ser dado por hecho. Hasta esta noche, cuando por fin dijo lo que realmente pensaba de mí. ¿Y ahora qué pasará? Ahora descubrirá cómo es la vida sin el hombre al que le dijo que se fuera. No esperé respuesta. La conversación había terminado, igual que todo lo demás. Para las 2 de la madrugada ya había recibido mensajes de 12 números distintos. Amigas, familiares, incluso personas con las que apenas hablaba. Estaba claramente intentando por todos los medios encontrar a alguien que pudiera hacerme entrar en razón. Pero había algo que ella no entendía. Esto no era una decisión emocional que pudiera deshacerse con palabras. Era una decisión racional. Ella había roto el contrato fundamental de nuestro matrimonio, el respeto mutuo, y lo había hecho pública y deliberadamente, sin preocuparse por las consecuencias.
El último mensaje llegó a las 2:47 a.m., desde lo que asumí era otro teléfono prestado. Por favor, sé que metí la pata. ¿Podemos hablar de esto como adultos? Me quedé mirando ese mensaje durante 5 minutos, pensando en 20 años de recuerdos, los buenos momentos, los sueños compartidos, la vida que habíamos construido juntos. Luego recordé su rostro mientras sus amigas me destrozaban, la manera en que se iluminaba con la atención, cómo participó en mi humillación y la frialdad con la que me dijo que pagara y me fuera. Borré el mensaje sin responder. A las 3 de la madrugada, finalmente me fui a dormir en la habitación de invitados, no por dramatismo, sino porque el dormitorio principal pertenecía a una pareja que ya no existía. Esa relación terminó en el momento en que ella eligió a su público por encima de su marido. Mañana llegarían los abogados, el papeleo y el proceso complicado de desenredar 2 décadas de vida compartida. Pero esa noche dormí mejor que en meses, porque, por primera vez en años, estaba exactamente donde debía estar, en un lugar donde era respetado, valorado y tratado con la dignidad que toda persona merece. Aunque ese lugar fuera solo la habitación de invitados de mi propia casa, el hombre que salió de aquel restaurante no volvería. El hombre que aceptó 20 años de respeto menguante se había ido para siempre. Lo que quedaba era alguien que conocía su valor y no iba a conformarse con menos. Y ese hombre, finalmente, iba a estar bien.